Ejercicios resueltos del tema 2, polinomios. En este primer ejercicio nos piden que clasificamos estas expresiones en monomios, polinomios o, si no son ni monomios ni polinomios, son expresiones algebraicas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre es intentar ver si podemos arreglar las cosas raras, las fracciones, raíces, potencias. Vamos a ir viendo. En el apartado A, por ejemplo, vemos que podemos ir sacando estas letras de la raíz, puesto que los exponentes son más grandes que el índice. Como vemos, al sacar fuera y arreglar, 6 entre 2 podemos simplificar y nos da 3, las x se nos van, las y al cuadrado se nos van y luego con la raíz de z no podemos hacer nada, la dejamos como está. Y en el siguiente monomio también simplifico. Por tanto, el único problema que vemos es que la z está elevado, si lo paso a exponente fraccionario, a 1/2. Y como el exponente es una fracción, es decir, no es un número natural, no puede ser ni monomio ni polinomio. Por tanto, es una expresión algebraica. Veamos ahora el apartado B. Lo que nos molesta es este exponente 1/2, pero aplicando las propiedades, x elevado a 2 por 1/2 se nos queda x. Y elevado a 6 por 1/2, 6 entre 2, nos quedan 3 y's. Y las zetas, 8 por 1, 8 entre 2, nos quedan 4. Después tenemos raíz de 92, que no hay ningún problema, aunque haya una raíz, porque sabemos de sobra que esto es un número. Y el siguiente monomio no podemos hacer nada, ya que todo es grado 1. Por tanto, esto de aquí es un monomio, un número también es un monomio, y aquí tenemos otro monomio. Por tanto, la suma de 3 monomios es un polinomio. Ya tenemos el apartado B. En el C, como vemos, tenemos letras en el denominador que no lo podemos arreglar. Es decir, ya sabemos que las letras no pueden estar en el denominador, por tanto, no es un monomio. Si yo lo paso para que no estén en el denominador, la z, que está elevado a 1, su exponente pasa a ser -1. Y la w también pasa a ser -1. Por tanto, como los exponentes de la z y la w es -1, que no son números naturales, quiere decir que no es ni monomio, por tanto no es polinomio. Conclusión, apartado C, es una expresión algebraica. Apartado D. En principio no será ni monomio ni polinomio, porque tenemos letras en el denominador, tenemos raíces, pero vamos a ver si lo podemos arreglar. El primer monomio. Los números es 1/2. Con los números nunca hay problema. Ahora, x, como no hay en el denominador, se queda x al cuadrado. W, como estoy multiplicando, puedo realizar esta división. Entonces, 4 menos 2 se me quedan 2w. Ahora, en el siguiente monomio, este de la raíz, puedo sacar un 2. La raíz de 4 vale 2, lo saco en el denominador. X puedo sacar 2x y w también puedo sacar 2 y no me queda nada dentro de la raíz. Por lo tanto, tenemos ahora dos monomios. De momento la solución sería un polinomio, pero si nos damos cuenta, como son semejantes, los puedo agrupar. Tengo 1/2 de x al cuadrado por w al cuadrado, por 1/2 de x al cuadrado por w al cuadrado, 1/2 más 1/2 es 1, que no se pone. Entonces me queda x al cuadrado por w al cuadrado, lo cual quiere decir que es un monomio. Y ya hemos contestado al ejercicio. Apartado E. También tenemos raíces. Vamos a ir viendo si podemos arreglar algo. La primera raíz. Puedo sacar 2 a's, las b's, 9 entre 3 cabe a 3, puedo sacar 3 b's y las c's, 12 entre 3, 4.
la siguiente raíz. Puedo sacar 2Ds, 3Es y la F puedo sacar, pero luego me quedarán dentro. Si lo convierto a exponente fraccionario, se me queda 7 partido 3. Y luego tenemos el más 19. Como la F está elevada a 7 partido 3, que esto no es un número natural, ya podemos concluir que el apartado E es una expresión algebraica, solo por el exponente de la F, que es 7 tercios. El apartado F. En principio, como tenemos letras en el denominador, parece que sea una expresión algebraica, pero como siempre vamos a ver si podemos arreglar algo. La primera fracción, las A's, 6 menos 1 me quedan 5, las B's, 2 menos 1 me queda 1 y las C's, 4 menos 1, 3. Siguiente fracción, las A's me quedan 4, las B's me quedan también 4 y las C's me quedan 7. Fijémonos que como estoy dividiendo, resto 3 menos porque estoy dividiendo y menos 4 pasa a ser más. Por tanto, 3 más 4, 7. El tercer monomio no puedo hacer nada, lo dejo tal cual está. Ahora veo si podemos agrupar. Como no son monomios semejantes, que los exponentes son distintos, no se pueden agrupar. Por tanto, concluimos que el apartado F es un polinomio. Si nos pidieran el grado, hay que ir mirando el grado de cada monomio. El primero, 5 más 1 más 3, el grado es 9. El segundo, 4 y 4, 8 y 7, 15. Y el tercero, el grado es 3. Por tanto, el grado de este polinomio, en este caso, sería 15. En el apartado G, vamos a ir viendo. 64 entre 2 me da 32. Y luego tengo A elevado a un medio, no puedo sacar nada. Como este exponente no es un número natural, es una fracción, ya puedo concluir que la expresión no va a ser ni monomio ni polinomio. Pero voy a seguir, no sea que se me puedan cancelar luego las A's. El siguiente monomio, si lo arreglo, me da 6 por A elevado a 3 sextos, que si eso lo simplifico, entre 3 me da un medio. Y el siguiente, menos 26, B elevado a 0 siempre da 1, que es como si no lo pusiese, y ahora A elevado a 2 cuartos es A elevado a un medio. Entonces me queda menos 26 A elevado a un medio. Como todo lo que tengo son monomios semejantes, se me ha olvidado poner el igual, los puedo agrupar. Entonces tengo 32 A's menos 6 A's y menos 26, menos 6 y menos 26 son menos 32. Como vemos, si lo agrupo, la suma es 0. Por tanto, el 0 es un monomio. Entonces, cuidado con esto que es ejercicio trampa. Directamente de aquí ya podíamos pensar como es raíz de A exponente un medio, que es una fracción que no sería ni monomio ni polinomio, pero luego se pueden ir arreglando las cosas y finalmente es un monomio. Calcular el valor numérico. Simplemente es sustituir el polinomio por el número que nos indican. En este caso, la x es menos 1, por tanto sustituimos el valor de x en el polinomio siempre por menos 1. Ahora hay que tener en cuenta las propiedades de las potencias. Si el exponente es impar y la base es negativa, el resultado final será negativo, como ocurre aquí. Menos 1 elevado a 5 nos da menos 1. Menos 1 elevado a 3
nos da menos 1 y lo multiplicamos por 3, por tanto obtenemos menos 3. Ahora, menos 1 elevado a 2, como el exponente es par, se queda en positivo, más 1. Y menos 5 por más 1 nos da menos 5. Simplemente en el último paso agrupamos y obtenemos que el resultado final es 6. De ahí por 1. Apartado B. Lo mismo, ahora tenemos que sustituir la x por 2. En todos los lugares donde teníamos x, ahora ponemos el 2. Y se realizan las operaciones. Primero las potencias, 2 elevado a 3, 8, por 3, 24. Si tenemos buen cálculo mental, podemos ir saltándonos pasos. Y así con todos. 2 al cuadrado, 4. Luego lo multiplicamos por menos 20, nos da menos 80. Menos 5 por 2, menos 10. Y luego más 200. Agrupamos y resultado final, 134. En el apartado C ocurre lo mismo, solo que ahora nuestro polinomio tiene dos variables, la x y la y. Por eso, entre paréntesis, el polinomio se llama r de x, y. Ahora hay que sustituir la x por 2 y la y por 1. Pues nada, igual que antes, vamos sustituyendo donde pone x, ponemos el valor de la x, y donde nos pone la y, pues el valor de la y, que en este caso es 1. Realizamos las operaciones usando las propiedades de las potencias. Nada, por ejemplo aquí exponente par, resultado será positivo, menos 2 al cuadrado es 4, por 1 elevado a 3, 1, 4 por 1, 4. Aquí menos 2 elevado a 3 da menos 8, por 3 y por 1, menos 24. Y aquí menos por menos más, por tanto 2 por 1, más 2. Y luego el término independiente, 2. Ahora agrupamos los positivos con los positivos, que nos da 8, y los negativos. Dejamos siempre el signo del mayor, que en este caso es negativo, y realizamos la agrupación. Resultado final, menos 16. En el ejercicio 2 nos dan el polinomio p de x y q de x. Y a la vez también nos dan r de x. Y en el apartado A nos piden que hagamos la suma. Como es la suma, simplemente copiamos los dos polinomios. Este es p de x y luego más q de x. Simplemente hay que agrupar y, si lo hacemos ya directamente, hay que ordenarlos siempre de más grande a más pequeño. Entonces, miramos el término de mayor grado, es 6, como no hay más, lo copiamos tal cual. Siguiente término de mayor grado, grado 5, es 13, lo copiamos tal cual. Ahora, grado 4, tenemos 1 y menos 2. Hacemos la suma y eso nos da menos 1. Grado 3, solo hay 1 y término independiente, solo hay 1. En el apartado B nos piden p de x, que lo hemos copiado aquí, menos, copiamos el signo menos y luego escribimos todo lo que vale r de x con un paréntesis. Si alguien lo quiere hacer directo, se puede saltar este paso, pero acordaros que el menos afecta siempre a todos los elementos del polinomio, que es lo que he hecho en el siguiente paso, aplicar el signo menos, por eso se queda menos 13 más x al cubo y menos 1. Y como siempre, el último paso, agrupamos y ordenamos de más grande a más pequeño. En el apartado C tenemos dos restas y una suma. Como siempre, el primer paso, copiamos todos los polinomios. Ahora en el siguiente paso, aplicamos el menos a cada paréntesis y multiplicamos por 2 q de x. Ya tenemos realizada toda la operación. Simplemente ahora nos falta agrupar, como siempre, los de mayor grado. En este caso, grado 6, tenemos 6 y menos 13, eso da menos 7. Siguiente grado, 5, como solo hay 1, lo copiamos tal cual está. Ahora, grado 4.
menos 1 y menos 4. Eso da menos 5. Grado 3 tenemos más 4 y más 1, por tanto nos da más 5. Grado 2 no hay, no escribimos nada. Grado 1 tampoco hay y término independiente 18 y menos 1, eso nos da 17. Por tanto ya tenemos la solución. En el ejercicio 3 nos dan 3 polinomios P, Q y R y nos piden que realicemos varias operaciones. Vamos a ver. En el apartado A, P de x al cuadrado. Como siempre, el primer paso, copiamos lo que vale el polinomio y lo elevamos al cuadrado. Si nos damos cuenta, esto es una identidad notable, cuadrado del primero. Esto lo debemos de hacer ya mentalmente. 2 al cuadrado 4 y x al cuadrado elevado a 2, se nos queda x elevado a 4. Cuadrado del segundo, menos 3 al cuadrado, como el exponente es par, siempre se queda en positivo, por tanto nos da más 9, y menos el doble del primero por el segundo. Es menos porque tengo un signo positivo y uno negativo, por eso hemos puesto ya el signo menos. Realizamos la operación 2 por 2, 4 y por 3, 12 y luego x al cuadrado. Y en el último paso simplemente hay que ordenarlos de mayor grado a menor. Si observamos en el apartado B tenemos que elevar al cuadrado q de x. Esto es una identidad notable, pero con 3 elementos no la he explicado en clase. Por tanto, como no sabemos hacerlo, hay que copiar 2 veces el polinomio. Y hacemos la operación como siempre. El primer elemento del primer paréntesis multiplica al primero del segundo paréntesis, quedándonos x elevado a 4. Ahora, primer elemento del primer paréntesis por segundo elemento del segundo paréntesis. Esto nos da x al cuadrado por menos 3x menos 3x elevado a 3. Y por último, el primer elemento del primer paréntesis por el tercero del segundo paréntesis. X al cuadrado por 7, 7x al cuadrado. Ahora lo mismo con el segundo elemento del primer paréntesis. Menos 3x por x al cuadrado menos 3x al cubo. Menos 3x por menos 3x, eso da más 9x al cuadrado. Y menos 3x por más 7 da menos 21x. Y por último, el último elemento del primer paréntesis por los 3 elementos del segundo paréntesis. Realizamos las operaciones y ya lo tenemos. El último paso basta con agrupar y a la vez ordenar, siempre de mayor a menor. El apartado C ahora lo tenemos elevado al cubo. También es una identidad notable, pero tampoco la hemos visto este año en clase. Por tanto, descomponemos el exponente 3 como elevado a 2 y luego elevado a 1, que no lo ponemos. El que está elevado a 2 es una identidad notable, que lo sabemos hacer de sobra. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo, lo he puesto aquí en tercer lugar. Y ahora menos, porque hay un signo menos y uno positivo, el doble del primero por el segundo. Y todo eso se multiplica por 2x menos 3. Igual que antes, primer elemento del primer paréntesis por el primero del segundo y por el segundo del segundo. Nada, vamos haciendo la operación, esto lo sabemos de sobra. 4 por 2, 8, x elevado a 4 por x, x elevado a 5. Ahora 4x elevado a 4 por menos 3, menos 12x elevado a 4. Ahora con el segundo elemento se nos queda menos 12 por 2 menos 24, x al cuadrado por x, x3. Menos 12x cuadrado por menos 3, menos por menos más, 36x cuadrado. Y lo mismo con el último elemento. Se nos queda más 18x y menos 27.
Da la casualidad que ya está ordenado, por tanto hemos acabado. El apartado D. Primer paso para no liarnos, copiamos el enunciado, pero vamos escribiendo los polinomios P, Q y R. Importante, el signo menos, que está fuera del paréntesis, lo dejamos y vamos realizando la multiplicación de Q y R. No lo voy diciendo oral porque es muy largo, lo sabemos de sobra. Primer elemento por segundo y por tercero. Simplemente hay que fijarse en los signos y hacer bien las multiplicaciones de los números. Después lo mismo con el segundo elemento y por último lo mismo con el tercero. Siguiente paso, en lugar de cambiar el signo a todo este paréntesis, que como veis es muy grande, es más fácil que vayamos agrupando primero. Y ya si lo vamos escribiendo ordenado, mucho mejor. x5, no hay más. x4 tenemos menos 6 y menos 3. x3 tenemos más 18 y más 7, que da más 25. x2 tenemos 6 y menos 42 da menos 36. X solo tenemos 1, menos 18, lo copiamos. Y el término independiente solo tenemos el más 42. Y en el siguiente paso ya le he cambiado el signo a todo lo que teníamos en el paréntesis del final y a la vez lo he ido ordenando. De aquí que venga el menos 5, luego menos por menos más 9x4, x3 menos 25 y ahora x2, aquí tenemos 4 y aquí tenemos más 36 porque es menos y menos más, por tanto nos da más 40. X, cambiarle simplemente el signo, más 18x y el término independiente, aquí tenemos menos 42 por el signo menos y menos 6 nos da menos 48. Y ya hemos acabado. El apartado E, igual que antes, paso 1, se copia el enunciado escribiendo los polinomios que nos daba el enunciado. Siguiente paso, aplicamos las propiedades, multiplicamos los paréntesis. Si os fijáis, el primero simplemente, como multiplico por x, es añadir un grado. Será x4 menos 6x3 y 6x. En el siguiente hay que añadir 2 grados. Y en el último, multiplicar por menos 3. Esto lo sabemos hacer de sobra. Último paso, agrupamos y a la vez ordenamos. Con esto hemos acabado. En el F, más de lo mismo. Paso 1, escribimos el enunciado. En el primero no hemos hecho nada, simplemente hemos quitado el paréntesis, que no hace falta. Siguiente paso importante, dejar el signo menos y luego lo aplicaremos cuando arreglemos el paréntesis. Vamos haciendo las multiplicaciones, primer elemento por todos los elementos del segundo paréntesis. Y luego lo mismo con el segundo elemento. Siguiente paso, yo ya lo he hecho todo en un paso, he agrupado y a la vez lo he puesto ordenado. Miramos, mayor grado 4. Como tengo más 2 y el signo menos, se queda en menos 2. Siguiente grado, tenemos grado 3. Tenemos menos 6, que cambia de signo a más 6, y 1 más 7. Grado 2, tenemos más 14 y menos 3, eso da más 11. Como le cambio el signo, se queda en menos 11. Y menos 11 y menos 6, menos 17. Grado 1, solo tenemos este de aquí, más 9x, le cambio el signo y obtenemos menos 9x. Y término independiente, más 6 y más 21, porque le cambio el signo, nos da menos 27. Apartado G. Como siempre, paso 1, copiamos los polinomios que nos da el enunciado. Paso 2, vamos realizando las operaciones. Todo esto de aquí
Es la primera multiplicación de estos dos elementos, r de x por p de x. Siguiente, menos 2 por este paréntesis, hasta aquí, hasta el menos 14. Y por último, esto que no hacemos nada, lo hemos copiado tal cual. Último paso, agrupamos y a la vez lo ponemos ya ordenado. Grado 5, como solo hay uno, lo copio tal cual. Grado 4, solo hay uno, lo copio tal cual. Grado 3, también solo hay uno, lo copiamos tal cual. Grado 2, tenemos más 18 y más 12 son más 30. Y si le quito 2, más 28. Grado 1, tenemos más 6 y menos 12, esto da menos 6. Y término independiente, tengo el menos 18, menos 14, eso da menos 32 y más 2, menos 30. Ahora tenemos que realizar una división. Entonces, para realizar la división, lo importante es que copiemos todos los grados. En este caso, ya nos aparecen todos los grados, desde el 5 hasta el grado 1 y luego el término independiente. Pero si no apareciese un grado, habría que poner el 0. Ahora realizamos la división. El coeficiente de x elevado a 5, que es 1, entre el coeficiente del divisor, que también es 1, pues cabe a 1, que no hace falta ponerlo cuando es un 1, acordaros, luego lo quitaré. Ahora, grado 5 entre grado 2 cabe a grado 3. Y ahora multiplicamos el cociente que hemos obtenido por todo el divisor. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que cambiarle el signo. Entonces, x elevado a 3 por x al cuadrado, x elevado a 5. Cambio el signo. Ahora, x elevado a 3 por 2x da 2x elevado a 4. Voy y donde esté el grado 4 lo pongo 2x elevado a 4 y cambio el signo. X elevado a 3 por 4 son 4x elevado a 3. Lo copio y cambio el signo. Acordaros de cambiar el signo, es lo único que hay que pensar en las divisiones. Y ahora, era lo que quería, se me va x elevado a 5, realizo la suma, 2x elevado a 4 y más 8x elevado a 3. Yo recomiendo que bajemos todo lo que tenemos detrás, así solo nos fijamos en una línea y no hay que cambiar la visión. Por tanto, 24x al cuadrado más 42x más 52. Ahora, 2x elevado a 4 entre x al cuadrado, pues ahora cabe los coeficientes a 2 y las x, como tengo 4 y aquí 2, cabe 2x al cuadrado. Multiplico igual que antes y cambiamos el signo. Por tanto, se nos queda 2x elevado a 4, cambio el signo, más 2 por más 2, más 4x elevado a 3, cambio el signo, y 2 por 4, 8, cambio el signo, menos 8x al cuadrado. Lo mismo de antes, hacemos la suma, lógicamente siempre se nos irá el primero, y ahora se nos queda 4x3 más 16x2 más 42x y más 52, igual que antes. Ahora, 4x3 entre x al cuadrado cabe a más 4x. Multiplico y cambio el signo. 4x3, pongo el signo menos, 4 por 2, 8, x2, pongo el signo menos, y 4 por 4, 16x. Cambio el signo. Agrupo y se queda 8x al cuadrado más 26x y más 52. Hacemos la división. 8x al cuadrado entre x2 cabe a más 8.
multiplico 8x al cuadrado, cambio el signo, 16x, cambio el signo y 8 por 4, 32, cambio el signo. Agrupamos igual que antes y se nos quedan 10x más 20. Acabamos el ejercicio siempre contestando, es decir, escribimos cuál es el cociente y el resto. En la siguiente división igual. Otra vez nos aparecen todos los términos, 3, 2, 1 y término independiente. Perfecto. Dividimos 3 entre 3, cabe a 1, que no lo ponemos, y x elevado a 3 entre x cabe a x al cuadrado. Multiplico y cambio del signo. 3x elevado a 3, pongo el menos, y ahora me da menos 2x al cuadrado. Cambio el signo y da más 2x. Agrupo y ahora igual que antes, dividimos 15x al cuadrado entre 3x, cabe la parte numérica 5 y la x cabe solo a 1, porque tenía x al cuadrado y ahora x elevado a 1, solo cabe a x. Multiplico y cambio el signo. Más 5x por menos 2 da menos 10x, cambio el signo a más 10x. Igual que antes, agrupamos. Ahora, menos 3x entre más 3x cabe a menos 1. Multiplico y cambio el signo. Menos 1 por 3x da menos 3x, cambio el signo, más 3x. Menos 1 por menos 2 da más 2, le cambio el signo, menos 2. En este caso, ahora al agrupar se nos va, por tanto, resto 0. Apartado C, igual que antes. Otra vez es un ejercicio fácil, el que nos aparecen todos los grados, 4, 3, 2, 1 y término independiente. Hacemos la división tal cual. Importante, al multiplicar vamos cambiando el signo. No hay ninguna dificultad en este. Por ejemplo, aquí menos 5x al cubo entre x al cuadrado, parte numérica, cabe a menos 5. Y las x, grado 3 y grado 2, solo cabe a grado 1. Vamos multiplicando, cambiando el signo y así todo el rato. En el ejercicio 5 tenemos que multiplicar varios polinomios. Fijémonos si son identidades notables o no. El primero no es suma por diferencia porque los dos están en positivos. Es decir, como tenemos el mismo elemento dos veces, lo elevamos al cuadrado y aplicamos cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Cuadrado del primero, aplicamos las propiedades, 2 al cuadrado 4, 5 al cuadrado 25 y x al cuadrado elevado a 2, x elevado a 4. El siguiente, x al cuadrado se queda tal cual, x al cuadrado, y el último, el doble del primero por el segundo. Numerador por numerador, 2 por 2, 4, x al cuadrado por x, x al cubo, y denominador 1 por 5, 5. Y ya lo tenemos. En el apartado B, como tenemos suma por diferencia, en este caso primero tenemos la diferencia por la suma, no pasa nada el orden en el que esté, sabemos que es diferencia de cuadrados. Entonces el cuadrado se va con la raíz en los dos casos y nos queda 3x menos 2. El apartado C. Fijémonos que si los dos signos son negativos es lo mismo que si los dos son positivos. Por tanto, cuadrado del primero más cuadrado del segundo y más, porque los dos son positivos, el doble del primero por el segundo. En el apartado D tenemos otra vez diferencia por suma, que es diferencia de cuadrados. El primero, 1/2 por a elevado a 4 lo elevamos al cuadrado, se nos queda 1 por a elevado a 8 partido 4, que bien lo podemos poner de esta manera o separando y poniendo la a fuera de la fracción, lo mismo nos da. Y lo mismo ocurre con el segundo elemento, b al cuadrado, si lo elevo a 2 se nos queda b elevado a 4. El apartado E, tengo un binomio restando al cuadrado, lo mismo da
que el menos esté delante y el más detrás. Se hace exactamente igual que si tuviésemos el más delante y el menos detrás. Siempre al elevar al cuadrado se va a quedar positivo el cuadrado del primero y el cuadrado del segundo. Y ahora, como hay un signo menos, el doble del primero por el segundo se queda en negativo. El apartado F también es una identidad notable, aunque esté elevado a 3. El problema es que como no la he explicado este año, la tenemos que copiar elevado a 2, que sí que la sabemos calcular, y luego por elevado a 1, que cuando es un 1 no lo ponemos. El primero es la diferencia, por tanto el doble del primero por el segundo será negativo, y el segundo lo hemos copiado tal cual. Siguiente paso, como lo hemos hecho hasta ahora, primer elemento del primer paréntesis por el primero del segundo paréntesis y luego el primero por el segundo. Después haremos lo mismo con el segundo elemento y por último lo mismo con el tercer elemento. Realizamos las operaciones y por último agrupamos, escribiéndolo siempre de mayor grado a menor grado. En el apartado G tenemos suma por diferencia, aunque está escrito al revés, pero no pasa nada. El primero, el denominador es 9 y luego a elevado a 2 y b elevado a 4. Y después x al cuadrado. Este era bastante fácil. El h, un binomio al cuadrado, como tengo el signo menos, el doble del primero por el segundo será negativo. Y nada, aplicamos las propiedades y ya lo tenemos. El apartado I nos aparece una raíz, pero no pasa nada. Lo mismo, como tenemos un binomio al cuadrado, cuadrado del primero, al elevar al cuadrado, como el exponente 2 coincide con el índice, se nos va a la raíz. Cuadrado del segundo es muy fácil y como hay un signo menos, el doble del primero por el segundo será negativo. En el J tenemos una raíz y una fracción, pero no pasa nada, se hace como siempre. Cuadrado del primero. El cuadrado se va con la raíz y tengo el 3. Cuadrado del segundo, numerador al cuadrado y denominador al cuadrado. Y como los dos son positivos, el resultado es más el doble del primero por el segundo. Numerador 2 raíz de 3 por c, que es lo que tenemos aquí, y el denominador 1 por 5, 5. El apartado K, como los dos son positivos, todo va a ser positivo. Cuadrado del primero se hace inmediato, más cuadrado del segundo también es inmediato, más el doble del primero por el segundo, 2 por 1 por 6, 12. Y las letras X, Y. Ya lo tenemos. El apartado L, lo mismo pero tengo un signo menos. Cuadrado del primero, más cuadrado del segundo. Los cuadrados siempre son positivos y ahora como tengo el signo menos, menos el doble del primero por el segundo. 2 por 2, 4 y por menos 1, menos 4. Y luego copiamos las letras. Ya lo tenemos. El apartado M. Tenemos suma por diferencia, que es diferencia de cuadrados. Lo podemos hacer directo. Yo hago este primer paso para que lo veáis. Entonces se nos queda 25x al cuadrado menos 16y al cuadrado. El apartado N, como hay una resta, al calcular el doble del primero por el segundo será negativo. Cuadrado del primero está claro. Hay fracciones pero no pasa nada, numerador al cuadrado y denominador al cuadrado, cuadrado del segundo y ahora menos el doble del primero, he copiado solo los coeficientes por el segundo. O bien hacéis la multiplicación y luego simplificáis. Yo me he dado cuenta que un 3 arriba y un 3 abajo se van, un 2 arriba y un 2 abajo se simplifican. Por tanto solo me queda el menos 2x al cuadrado, que es lo que tenemos aquí.
El apartado O, como los dos paréntesis son iguales, lo elevamos al cuadrado y aplicamos las propiedades. Como todos son positivos, el doble del primero por el segundo se queda en más. En el apartado P tenemos suma por diferencia, que es diferencia de cuadrados. En este caso se nos van las raíces. El apartado Q, como los dos son negativos, ya lo hemos visto antes, es lo mismo que si los dos fuesen positivos. Por tanto, todos los sumandos nos van a dar positivo. En el R tenemos el apartado S, es una operación combinada donde tenemos que aplicar todo lo visto hasta el momento. Aquí tenemos un binomio restándose, cuadrado del primero más cuadrado del segundo. Como hay el signo menos, lo ponemos aquí. El siguiente es un binomio, todo en positivo. El doble del primero por el segundo es en positivo. Aquí tenemos suma por diferencia, que es diferencia de cuadrados, que es todo esto de aquí. Yo ya le he aplicado el signo menos, que afecta al primer elemento y al segundo. Arriba tenéis la operación y con el signo menos cambiado, yo me he saltado un paso y lo he hecho ya directamente. Igual que aquí el signo menos afecta al primer elemento y al segundo. Y en el último paso hemos agrupado. En el ejercicio 6 vamos a realizar las identidades notables. Ahora resolvemos los paréntesis multiplicando por 3 y por menos 1. Y en el último paso agrupamos. Al agrupar, si lo vamos ordenando de grado mayor a grado menor, mejor. Así ya concluimos el ejercicio y ya está ordenado. En el apartado B, lo mismo. Tenemos una identidad notable y a la derecha tenemos una suma por diferencia. Realizamos los pasos. En el apartado C, esta operación combinada, por un lado hacemos la identidad notable, esta otra identidad notable. Aquí tenemos una suma por diferencia. En el siguiente paso multiplicamos los paréntesis y en el último paso agrupamos. Como siempre, para agrupar, primero los de mayor grado. En este caso, 8x al cuadrado menos x al cuadrado y más 25x al cuadrado. Eso nos da 32x al cuadrado. Grado 1 tenemos menos 24x y más 2x. Esto nos da menos 22x. Y por último, el término independiente, tenemos más 18, menos 1 y menos 24. Eso da menos 7. Por tanto, ya hemos acabado, ya que el polinomio está ordenado de mayor a menor grado. En el apartado D nos piden que multipliquemos el polinomio p de x por q de x. Por tanto, copiamos la multiplicación y vamos a realizar los pasos. Esto lo sabemos de sobra. Primer elemento del primer paréntesis por todo el segundo paréntesis. Esto nos da x elevado a 4 menos x elevado a 6 y más x al cuadrado. Lo mismo con el segundo elemento, que nos da x al cubo menos x elevado a 5 y más x. Y lo mismo con el tercer elemento. Como es un 1, es una tontería. Simplemente basta con volver a copiar el segundo paréntesis. Y el siguiente paso es agrupar. Y a la vez lo ordenamos de mayor a menor grado. El mayor grado, 6. Como no hay ninguno más, lo copiamos. Siguiente grado, 5. Como solo tenemos uno, lo copiamos tal cual. El siguiente grado, 4. Tenemos una x elevado a 4 y menos una x elevado a 4. Por tanto, se va. Siguiente grado 3, solo hay uno. Lo ponemos. Grado 2, tenemos una y una, 2. Ahora nos queda el grado 1, solo tenemos una x y el término independiente, que solo está el más 1. Por tanto, este es el polinomio resultante.
es el resto. Vale, el ejercicio 1, importante. Siempre que hacemos Ruffini, solo podemos dividir entre binomios de la forma x más a o x menos a. No podemos tener ni grado 2 ni grado 3, solo x elevado a 1 y luego más un numerito o menos otro número. Para realizar Ruffini tenemos que copiar los coeficientes de la parte literal, es decir, grado 6, 1, grado 5, como no hay, súper importante que pongamos el 0, que no se nos olvide. Grado 4, en este caso menos 3. Grado 3 no hay, ponemos el 0. Grado 2, 5. Grado 1, menos 2. Y el término independiente, menos 4. Como el binomio por el que dividimos es x más 3, aquí cambiamos el signo y ponemos menos 3. Bajamos siempre el primer elemento, en este caso el 1, y procedemos del siguiente modo. Siempre multiplicamos el número que tenemos bajo por este número de aquí. En este caso, 1 por menos 3, menos 3. Los que están aquí siempre los sumamos, en este caso da menos 3, volvemos a multiplicar, menos 3 por menos 3, más 9. Sumamos, esto nos da ahora 6, multiplico y esto nos da menos 18. Agrupo y menos 18. Vuelvo a multiplicar, menos 18 por menos 3, que esto nos da 54. Sumo y obtenemos 59. Volvemos a multiplicar y esto nos da menos 177. Sumo y tenemos menos 179. Multiplico y esto nos da más 537. Sumamos y el resultado final es 530. Este elemento es el resto. Y todo esto de aquí es el cociente. Para saber cuál es el cociente, los grados tenemos dos maneras de verlo. La primera manera, el último elemento es el término independiente, el siguiente grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y el que está más a la izquierda, en este caso, es el grado 5. Otra manera de ver esto, pensemos, estamos dividiendo grado 6 entre grado 1, por tanto la diferencia es 5. Concluimos el ejercicio del siguiente modo. Escribimos cuál es el cociente, siempre ordenado. Estos números de aquí son los coeficientes, que es lo que hemos ido poniendo. Y el resto es el número que tenemos siempre al final a la izquierda. El apartado B tenemos que realizar otra división mediante Ruffini. Veamos el procedimiento. Copiamos los coeficientes de cada monomio, 3, menos 2, grado 2 no hay, por eso ponemos el 0, grado 1, término independiente. Y como ahora el binomio es de la forma x menos 2, lo que tenemos que poner aquí es el más 2. El primer elemento lo bajamos y como siempre, multiplico 6, sumo, me da 4, multiplico 8, sumo, me da 8, por 2, 16, sumo 14, multiplico por 2, 28 y agrupo 29. Es decir, el cociente y ahora el resto. El resto ya lo sabemos, es el último número que aparece, el 29. Y el cociente, término independiente, grado 1, grado 2 y grado 3. Entonces se nos queda 3x al cubo más 4x cuadrado más 8x y más 14. Ya tenemos realizada la división. En el apartado C, otra división mediante Ruffini, fijémonos que no hay ni grado 4 ni grado 3, por eso ponemos el 0. Y como ahora estoy dividiendo entre más 1, aquí escribimos un menos 1. Igual que antes, bajo el primer elemento siempre y ahora multiplico.
menos 1, sumo, menos 1, menos por menos, más. Más 1 nos ha dado, sumo, otra vez más 1, multiplico, menos 1, sumo, menos 3, multiplico, más 3, sumo, nos da 4, multiplico, menos 4, agrupo y menos 22. En el apartado D lo mismo, primer paso, copiamos los coeficientes, 1, menos 1, menos 3, grado 3 no hay, grado 2 no hay, grado 1, 3, término independiente, menos 4. A la izquierda escribimos el más 1. Bajamos el primer elemento, multiplicamos, agrupamos, multiplico, agrupo, multiplico, agrupo y así sucesivamente. Y ahora, como siempre, el primer elemento es el término independiente, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 y grado 5. Y concluimos el ejercicio. En el ejercicio 2 nos piden que factoricemos polinomios. Es decir, factorizar polinomios es buscar los polinomios primos. Y para ello vamos a hacer siempre Ruffini. Acordémonos que para poder hacer Ruffini necesitamos que haya término independiente. En este caso no lo hay, por tanto el primer paso es sacar factor común. A la derecha os he puesto los pasos que hay para factorizar. Primero intentamos sacar factor común. Si no podemos, vemos si hay alguna identidad notable. Si el polinomio es de grado 2, intentamos hacer la ecuación de segundo grado. Y si no podemos hacer ninguno de los tres pasos anteriores, siempre nos queda Ruffini. Ya hemos sacado factor común una x y ahora vamos a aplicar Ruffini al nuevo polinomio que se nos ha quedado. Fijémonos que ya tenemos término independiente, que es el número menos 2. Al ser el término independiente menos 2, las posibles soluciones, es decir, los números que vamos a poner aquí, son los divisores de menos 2. En este caso, más menos 1 y más menos 2. Siempre hay que empezar por los más bajitos. Voy a probar con menos 1, a ver si tengo suerte. 1 por menos 1, menos 1. Sumo, multiplico, agrupo, menos 2, menos por menos más, 2 por 2, 0. Sí que he tenido suerte y como el resto es 0, menos 1 es un factor. Ahora seguimos haciendo Ruffini o bien la ecuación de segundo grado. Voy a probar ahora con 2. 1 por 2, 2, agrupo 1, multiplico y 2 por 2, 0. Sigo haciendo Ruffini, 1 por menos 1, menos 1. Por tanto, ya lo tenemos. Ahora vamos a escribir el polinomio factorizado. Importante que no se nos olvide que hemos sacado factor común. Por tanto, la factorización, hay que poner la x que hemos sacado y ahora todo lo que hemos encontrado. X más 1, de aquí, de este 2 tenemos el factor x menos 2, con este menos 1 obtenemos el factor x más 1. Y luego siempre hay que poner lo que nos ha quedado aquí, que en el 99% de los casos será un 1 y no hace falta ponerlo. Vamos a arreglar la factorización porque, como vemos, podemos agrupar este x más 1. Las raíces siempre hay que escribirlas de menor a mayor. Como el factor es x más 1, la raíz le cambió el signo y es menos 1. Como la tenemos dos veces, la copio dos veces. Luego, al sacar factor común la x, tenemos el 0. Y por último, del factor x menos 2, obtenemos el 2. Apartado B. Como ya tenemos término independiente, aplicamos directamente Ruffini. En este caso, las posibles raíces son los divisores de 8. Voy a probar, por ejemplo, con el 2. 2 por 1, 2. Sumo menos 3.
Vamos haciendo las multiplicaciones, todos los pasos. Y he tenido suerte y ya he obtenido de resto 0. Voy a probar otra vez con 2. Vamos haciendo las operaciones y casualidad, estoy de suerte, que con el número 2 también me ha dado. Sigo probando con el 2. 1 por 2, 2. Agrupo, 1 por 2, 2. Y otra vez me ha dado 0. Cuando ya solo quedan dos elementos es muy fácil. Como el primero lo bajamos, tengo que escribir el que tengo aquí cambiado de signo. 1 por menos 1 y ahora me da de resto 0. Ya solo nos queda contestar al ejercicio y escribir la factorización y sus raíces. Vale, la factorización. Como hemos encontrado 3 veces el 2, el factor es x menos 2 y lo elevamos a 3. La otra solución era menos 1, por tanto, el factor es x más 1. Y las raíces siempre las ordenamos de menor a mayor, porque así lo entregaremos en Classroom. Primero el menos 1 y después el 2 lo repetimos 3 veces. Acordaros que siempre el coeficiente que obtenemos aquí lo hemos de poner en la factorización. Lo que pasa que muchas veces, o casi siempre, será un 1 y no hace falta ponerlo. Pero eso hay que tenerlo en cuenta. Apartado C. Observemos que podemos sacar factor común tanto x como 2's, puesto que todos los monomios son divisibles entre 2. Por tanto, el polinomio se nos queda r de x igual 2x al cubo y ahora nos queda x al cuadrado menos 6x y más 5. Como tenemos ahora una ecuación de segundo grado, tenemos dos opciones. O bien Ruffini o bien la ecuación de segundo grado. Acordaros que Ruffini solo saca los números naturales y enteros. En cambio, la ecuación de segundo grado nos da los números racionales y, por supuesto, también los naturales y los enteros. Cada uno que lo haga como prefiera. Acordaros también que la ecuación de segundo grado, si tenéis buen cálculo mental, podéis resolverla mediante el truco. En este caso voy a resolverla mediante el truco. Si nos acordamos, el truco, el término independiente, es la multiplicación de las dos soluciones. Si una es A y la otra es B, pues el término independiente es A por B. Y el grado 1 es la suma de A más B, pero luego le cambio el signo. Vamos a ver si esto lo entendemos. El que no entienda el truco, no pasa nada, hace la ecuación. Entonces tengo que buscar dos números que los multiplico y me den 5. Y a la vez esos dos números los he de sumar y me tienen que dar lo que acompaña a la x cambiado de signo. En este caso, como es menos 6, me tiene que dar 6. Entonces, repito, dos números que los multiplico y me den 5 y esos dos números los sumo y me tienen que dar 6. Por tanto, un número es el 5 y el otro número es el 1. ¿Por qué? Porque 5 por 1 me da 5, que es el término independiente, y si yo lo sumo, 5 más 1 me da 6, que es lo que acompaña a la x cambiándole el signo. Por tanto, en este caso, sin hacer Ruffini, tenemos ya la factorización hecha. La factorización, no nos olvidemos nunca del primer paso, que es sacar factor común, lo tenemos aquí, y por tanto, al sacar factor común siempre el 0 es solución, en este caso triple porque estaba elevado a 3. ¿Cómo sé que el 0 es solución? Porque si sustituyo, como todo lleva x, todo me va a dar 0. Esto me da 0, esto me da 0 y aquí también esto me da 0. Por tanto, 0 menos 0 y más 0 es una solución. Siempre que sacamos factor común, el 0 es solución.
Después, como una raíz era 5, su factor es x menos 5. La otra raíz daba 1, el factor es x menos 1. Y nos acordamos de escribirlas siempre ordenadas de menor a mayor. Ahora en el apartado B también podemos sacar factor común tanto números como letras. En este caso solo voy a sacar factor común letras para que veamos después qué ocurre con este 2 que tenemos aquí. Primer paso, he sacado factor común. Ahora, como ya tengo término independiente, hay que ver las posibles raíces o soluciones para poder hacer Ruffini. En este caso, los divisores del término independiente de menos 8, más menos 1, más menos 2, más menos 4 y más y menos 8. Ponemos Ruffini, vamos a probar con 2. 2 por 2, 4, sumo, 6 por 2, 12, agrupo y 4 por 2, 8. Otra vez a la primera me da 0. ¡Qué casualidad! Ahora, como tenemos ya 3 elementos, o bien hacéis la ecuación de segundo grado o seguís haciendo Ruffini. Cada uno lo que prefiera. Probamos con menos 1 ahora. 2 por menos 1, menos 2. Esto da 4. Y 4 por menos 1, menos 4, por tanto, 0. Siguiente paso, tengo que bajar el 2, busco qué número lo multiplico para que me dé 4, en este caso, menos 4, en este caso menos 2, 2 por menos 2, menos 4, resto 0. Ya lo tenemos hecho, vamos a escribir la factorización y las soluciones. Para escribir la factorización, no nos olvidemos de lo primero que hemos sacado, que es x elevado a 3. Después tenemos 2 es una solución, el factor es x menos 2. Menos 1 es una solución, el factor cambio el signo x más 1. El menos 2 es otra solución, el factor es x más 2. Y lo que os he comentado antes, este elemento que tenemos aquí, el 2, lo tenemos que escribir. Como veis, si yo multiplico por 2, ya tenemos todo lo que nos sale aquí. Si se nos hubiese olvidado el 2, no tenemos el mismo polinomio. Ahora, las raíces de menor a mayor. La más pequeña es menos 2, esta de aquí. Después tenemos el menos 1. Después tenemos el 0 que nos ha aparecido 3 veces y por último el más 2. Con esto concluimos el ejercicio. El último apartado. En este caso, como no hay término independiente, quiere decir que podemos sacar factor común. En este caso podemos sacar factor común x elevado a 5. ¿Qué nos queda? X al cuadrado y luego un menos 4. Ahora, x al cuadrado quiere decir que podemos hacer ecuación de segundo grado, Ruffini, o, si nos damos cuenta, es una identidad notable, diferencia de cuadrados, que es suma por diferencia. Y en este caso, sin tener que realizar ninguna operación, ya tenemos la factorización hecha. Por tanto, lo escribimos, factorización y raíces. La factorización ya la teníamos, lo hemos calculado antes, simplemente es volverla a copiar. Ahora las raíces ordenadas de menor a mayor, del x más 2 obtenemos la primera solución que es menos 2. Al sacar factor común la x quiere decir que el 0 es solución, como está elevado a 5, copio el 0 5 veces y por último del x menos 2 tengo la solución más 2. Y ya lo tenemos. En el ejercicio 3 nos piden que calculemos el valor de k para que el polinomio p de x sea divisible por x más 2. Acordaros que tenemos 3 formas de hacerlo. Igual que hemos visto en clase. Se puede hacer la división tal cual, pero no lo recomiendo yo porque es muy largo. O bien hacemos Ruffini o teorema del resto y del factor, que acordaros que es el mismo teorema. Depende de cada ejercicio, nos interesa más hacerlo de una manera o de otra.
En este caso yo lo voy a hacer de las dos maneras. Vamos a empezar por Ruffini. Para hacer Ruffini copiamos los coeficientes 1, menos 1, k y menos 2. Y el número que ponemos aquí a la izquierda, como tengo que dividir entre el polinomio x más 2, aquí viene el menos 2. Menos 2. Y como me piden que sea divisible, quiere decir que el resto tiene que ser 0. Vamos haciendo Ruffini. Como siempre, multiplico, sumo. Ahora, como no puedo sumar letras con números, esto nos da 6 más k, multiplicado por menos 2, menos 12 y menos 2k. Como queremos que sea divisible, que el resto es 0, o bien esto lo hacemos mentalmente o resolvemos la ecuación. Menos 2, menos 12 y menos 2k tiene que ser igual a 0. Menos 2k, sumo, menos 2 y menos 12 dan menos 14, lo paso al otro lado, más 14. Y ahora despejamos, menos 2 pasa dividiendo y obtenemos que la k es menos 7. Por tanto, ya hemos acabado. Ahora lo vamos a hacer por la otra opción, mediante el teorema del resto o del factor. En este caso es el teorema del factor. ¿Por qué? Porque como es un factor, el resto es 0. Por eso se llama teorema del factor, porque el resto es 0, por tanto es un factor. Y nada, simplemente lo que tenemos que sustituir es el polinomio, la x por menos 2, porque como x más 2 es el factor, la solución es menos 2. Por tanto, sustituyo en menos 2. ¿Vale? Como acabamos de ver, como es solución, el resto es 0. Por eso lo igualamos a 0. Y ahora vamos resolviendo la ecuación de grado 1 que nos ha quedado. Resolvemos y, lógicamente, nos da que la k es menos 7, igual que antes. Como hemos comentado, cada uno que lo haga por el método que le parezca más fácil. Dependiendo de cada ejercicio, cuando hagáis muchos ya sabréis qué os interesa más, si Ruffini o teorema del resto y del factor. En el ejercicio 4, como nos piden que x más 2 es un factor, quiere decir que el resto es 0. Entonces, en este caso, voy a hacerlo yo por Ruffini. Copiamos los coeficientes. Al ser factor, el resto tiene que ser 0. Y como me dice el binomio x más 2, aquí tenemos que poner el menos 2. Vamos realizando las operaciones y menos 6 más 6 sí que me da 0, por tanto concluimos que sí es factor el binomio x más 2 del polinomio p de x. Como nos dice que x igual a menos 10 es una raíz o solución, quiere decir que si sustituyo el polinomio en menos 10, nos tiene que dar 0. Vamos a sustituir y obtendremos el valor de k. Sustituimos el polinomio en menos 10, como es raíz lo igualamos a 0, resolvemos la ecuación y obtenemos que k vale menos 19. Ahora nos queda el siguiente polinomio y ya podemos realizar la factorización mediante Ruffini. Hemos obtenido que el valor de k es 19, menos 19, por eso lo hemos escrito aquí. Ahora hacemos Ruffini y ya tenemos su factorización y las raíces. Acordémonos que para hacer Ruffini aquí tenemos que escribir los divisores del término independiente, en este caso de 10. Más menos 1, más menos 2, más menos 5 y más menos 10. Siempre os digo que empecemos con los pequeñitos, pero como en este caso el enunciado ya me decía que x igual a menos 10 era una solución, como ya me lo están diciendo, ya sé seguro que el resto va a ser 0 si aquí sustituyo por menos 10. En este caso me interesa coger menos 10.
Como veis, lógicamente me ha dado 0. Seguimos haciendo Ruffini o bien la ecuación de segundo grado porque ya tengo 3 elementos. Ahora, como el término independiente es 1, las posibles soluciones solo son 1 y menos 1. Voy a probar con 1, a ver si hay suerte. Vamos realizando la operación y soy una máquina, me ha dado 0. Seguimos. Cuando ya quedan 2 elementos es súper fácil, es poner el que tenemos aquí cambiado de signo y ya tenemos la factorización hecha. Esta es la factorización. Acordaros siempre de escribir el último elemento, que prácticamente todos los ejercicios es un 1, pero hay que ponerlo. En este caso, al ser un 1 no hace falta, pero si no fuese un 1, nos tenemos que acordar de ponerlo. En el ejercicio 6 nos piden que escribamos un polinomio de grado 4, es decir, será x elevado a 4 más o menos algo. Vale, si nos dice que p de menos 2 vale 0, esto quiere decir que x más 2 es un factor. Y como nos dice que x igual a 1 es raíz doble, x menos 1 es factor doble, por tanto estará elevado a 2. Entonces, ahora ya tenemos una x, de aquí 2x, grado 3, y al no tener término independiente, quiere decir que estará multiplicado por x, todo el polinomio. Vamos a escribir esto. El polinomio se nos queda de esta manera. Al no tener término independiente, hemos sacado la x factor común. X más 2 es un factor, lo tenemos aquí. Y si x igual a 1 es raíz doble, el factor, como hemos visto, es x menos 1 al cuadrado. Y ya tendríamos el ejercicio hecho. El siguiente paso vamos a desarrollarlo para escribirlo de una manera más grande. Ya sabemos que es de grado 4 porque si multiplico, aquí tengo 2x, por una 3 y por una 4. Para multiplicar, el primer paréntesis es la multiplicación de estos dos paréntesis y el tercer paréntesis es la identidad notable. Ahora realizamos estas operaciones y ya concluimos el ejercicio. El ejercicio 7. Calcular k para que al dividir p de x entre el binomio x más 3, el resto sea 16. Tenemos, como siempre, 3 opciones. La primera, que es dividir, descartamos. La segunda, en este caso, es el teorema del resto, porque nos dice que el resto es 16. O bien, hacemos Ruffini. Cada uno lo que quiera. Yo normalmente, cuando la k está muy a la izquierda, suelo hacer siempre el teorema del resto porque es más fácil. Si la k está en el término independiente o el grado 1, es más fácil hacer Ruffini. Pero bueno, cada uno como quiera. Yo voy a hacer el teorema del resto. Como lo tengo que dividir entre x más 3, sustituimos en menos 3. Y al decirme que el resto es 16, por eso lo igualamos a 16. Y ahora simplemente es hacer las operaciones. Resolvemos y obtenemos que la k vale 3.